todos, estimados estudiantes de la asignatura de Estadística Aplicada. Esta es la segunda parte de los ejercicios del capítulo 4 denominado Pruebas de Hipótesis. Vamos a ver ejercicios sobre la media cuando no conocemos la desviación estándar poblacional, y vamos a ver ejemplos de la diferencia de medias. Bueno, empezaremos por el primer ejercicio. Nos dicen: de acuerdo con un estudio sobre un régimen alimenticio, la ingesta elevada de sodio se relaciona con úlceras, cáncer estomacal y migrañas. El requerimiento humano de sal es de tan solo 220 miligramos diarios, el cual se rebasa en la mayoría de las porciones individuales de cereales listos para comerse. Si una muestra aleatoria de 20 porciones similares de cierto cereal tiene un contenido medio de 244 miligramos de sodio y una desviación estándar de 24.5 miligramos, esto sugiere que en un nivel de significancia de 0,05 que el contenido promedio de sodio para porciones individuales de este cereal es mayor a 220 miligramos. Suponga que la distribución de contenidos de sodio es normal. Voy a evaluar en función de mis 5 etapas propuestas en el procedimiento estándar. Lo primero que debo hacer es identificar la variable, ¿no? ¿Qué atributo estamos estudiando? Entonces, del enunciado, de lo que se está hablando es de la cantidad de sodio de una porción de cereal, ¿no? En miligramos. Y el estimador para la prueba de hipótesis es la media poblacional. Lo segundo es que tengo que definir mis hipótesis, ¿no? Entonces reviso el enunciado y lo que se quiere probar es que el contenido promedio de sodio para porciones individuales de cereales es mayor a 220 miligramos. Entonces es nuestra hipótesis nula. Por tanto, mi hipótesis alterna será el complemento, ¿no? Si mi hipótesis nula es mayor a 220, mi hipótesis alterna será que es menor a 220. Mi nivel de significancia en mi tercer paso identifico en el enunciado y es 0,05. Luego tengo que evaluar qué tipo de estadístico de prueba voy a utilizar. Si veo el enunciado, tengo 20 muestras. Es una muestra pequeña porque es menor a 30. Y segundo, no tengo en el enunciado la desviación poblacional. Si estas dos cosas se cumplen, debo utilizar la distribución t-student como estadístico de prueba, ¿no? Con n-1 grados de libertad. Entonces, en mi quinto paso voy a determinar la región crítica. Entonces, como es menor o mayor, es de una sola cola o de un solo lado. Por tanto, debo identificar cuál es este punto, ¿no? Ya sé que esto es asintótico y viene desde menos infinito, pero ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde es este punto para que el área sea alfa, ¿no? O sea, alfa sea 0,05. Debo encontrar este intervalo. Voy a revisar en mi tabla. Tengo dos parámetros. Tengo alfa, que es 0,05, y tengo los grados de libertad, que es n-1, en este caso es 19. Entonces voy a buscar 19 grados de libertad para 0,05. ¿No? Y eso es 1.729. Entonces este punto, la región de rechazo está comprendida entre menos infinito hasta menos 1.729 de la función t-student. En nuestro sexto paso vamos a determinar el estadístico de prueba, ¿no? Tengo la función t-student o el estadístico de prueba t-student y voy a reemplazar, ¿no? Esto es la media de la muestra, esto es el parámetro que queremos probar, que está siendo probada a través de la media poblacional. Aquí está la desviación estándar de la muestra
sobre el tamaño de la muestra, ¿no? Y esto nos sale 4.38. Entonces, si tengo este dato, voy a ver 4.38 dónde está. ¿Está en mi región de aceptación o está en mi región de rechazo? ¿No? La región de rechazo solo llega hasta menos 1.729. Por tanto, 4.38 está en la región de aceptación. Por tanto, mi conclusión es no rechazar la hipótesis nula, porque no está en la región de rechazo el valor de t, ¿no? Entonces puedo afirmar que con un nivel de confianza del 95%, la cantidad de sodio en los cereales producidos es mayor a 220 miligramos. Entonces esto es lo que acabamos de probar conforme al 95%. Veamos ahora un ejercicio de diferencia de medias. Nos dice: una investigación de dos tipos de equipo de fotocopiado demostró que 75 fallas del primer tipo de equipo tardaban un promedio de 83.2 minutos en repararse con una desviación estándar de 19.3 minutos, mientras que 75 fallas del segundo tipo de equipo tardaban en promedio 90.8 minutos en repararse con una desviación estándar de 21.4 minutos. El inciso A nos dice: pruebe la hipótesis nula de que la diferencia de medias es igual a 0. Lo que quiere decir es que no hay ninguna diferencia en promedio en el tiempo de reparación, contra la hipótesis alterna que nos dice que no son iguales. La hipótesis nula nos dice los tiempos son iguales en promedio, y la hipótesis alterna nos dice los tiempos no son iguales en promedio. Y esto hay que hacerlo con un nivel de significancia del 0,05. Entonces lo primero que hago es identificar mis variables. Tengo dos variables, tengo dos poblaciones. La primera es el tiempo de reparación de equipos de fotocopiado del tipo 1 y la segunda es del tipo 2, ¿no? Y estoy utilizando la diferencia de medias para la estimación a través de la prueba de hipótesis. Bueno, mis hipótesis nula y alterna ya están definidas en el enunciado, ¿no? Entonces solamente las transcribo para fines de establecer el procedimiento. Y en la parte 3, también en el enunciado, está que el nivel de significancia es del 0,05. Bien, en este ejercicio no conozco las varianzas poblacionales o la desviación estándar poblacional, pero la muestra es de 75. No cumple las dos condiciones para utilizar testudent. En este caso, como las muestras son grandes, se puede aproximar y se puede afirmar que la desviación estándar poblacional es muy próxima a la desviación estándar muestral. Por tanto, voy a utilizar el estadístico de prueba normal, no para la diferencia de medias. Esto ya lo hemos visto en el capítulo 3. Entonces voy a identificar mi región crítica, mi región de rechazo. Como es de dos colas, porque es igual o diferente, voy a tener una cola a la izquierda y voy a tener una cola a la derecha. Por tanto, voy a tener dos zetas y dos áreas. Mi alfa lo tengo que dividir en dos, por eso esto es alfa medios y esto es alfa medios, de tal forma que si yo sumo estas dos, me da el valor de alfa, que es mi nivel de significancia. Entonces voy a tener dos intervalos, ¿no? Uno que va de menos infinito hasta z, hasta este valor, y voy a tener otro que va desde este z hasta más infinito, ¿no? Porque esto también es convergente a los reales y además es simétrica la distribución normal. Voy a ir a buscar a mi tabla, ¿no? Voy a ir a buscar, para z necesito buscar mi valor de área, que es 0,025, y eso lo tengo aquí. Entonces había sido menos 1.96 para este valor, pero aprovecho la simetría de la distribución normal para poner el mismo valor pero con signo opuesto, ¿no? Entonces este es menos 1.96 y esto es más 1.96. Entonces
calcularé mi estadístico, el valor de mi estadístico a través de la fórmula de la diferencia de medias de la distribución normal, y esto me sale que es menos 2.28. entonces evaluaré para sacar una conclusión. Menos 2.28 está en la región de aceptación o en la región de rechazo. Si veo, está en esta parte, está en la región de rechazo, no está dentro del intervalo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué es la conclusión? De que Z se encuentra en la región crítico, en la región de rechazo, está en esta parte. Por tanto, rechazo la hipótesis nula y, por lo tanto, acepto la hipótesis alterna, que la hipótesis alterna decía que los promedios de tiempo de reparación no son iguales, ¿no? Entonces, se puede afirmar que el tiempo de reparación de los equipos de fotocopiadora no tardan la misma cantidad. Bien, ahora pasemos a un tercer ejercicio, también de diferencia de medias. Nos dicen, al medir especímenes de hilo de nylon tomados de 2 máquinas de hilado, se descubrió que 8 especímenes de la primera máquina tenían un denier medio de 9.67 con una desviación estándar de 1.81, en tanto que 10 especímenes de la segunda máquina tenían un denier medio de 7.37 con una desviación estándar de 1.48. Si se supone que las poblaciones muestradas son normales y tienen la misma varianza, pruebe la hipótesis nula de que la diferencia es igual a 1.5 contra la hipótesis alternativa de que esta diferencia es mayor a 1.5. Entonces voy por mis 7 etapas y voy a identificar de qué está hablando, ¿no? Entonces mi variable tiene que ver con el denier de un hilo de nylon producido por la máquina 1, ¿no? Y la variable 2 producido por la máquina de hilado 2, ¿no? Y la prueba es la diferencia de medias. Mis hipótesis igual ya me las dan en el enunciado, y el nivel de significancia también me dan en el enunciado, ¿no? Me dicen que es de 0,05. Voy a evaluar a qué tipo de prueba corresponde. La muestra es pequeña. No conozco las varianzas poblacionales. En el enunciado no me dan información sobre la varianza poblacional, me hablan de valores muestrales. Si estas dos cosas se cumplen, debo utilizar la distribución t-study. Pero en el caso de la diferencia de medias, hay dos casos en la diferencia de medias con estas características, ¿no? No conozco las medias, las varianzas poblacionales, pero estas son iguales. La única información que tengo sobre las varianzas poblacionales es que son iguales. Y si son iguales, voy a utilizar esta relación, ¿no? En la que voy a sacar una relación de la varianza del estadístico de prueba muestral para reemplazar en mi distribución t-study. Entonces voy a determinar mi región de rechazo. En este caso, porque la prueba de hipótesis, las hipótesis me dicen que es igual y la otra me dice que es mayor, debo utilizar una sola cola, ¿no? Cuando me digan mayor o menor, en las hipótesis son de una cola, ¿no? Y cuando me digan igual o diferente, son de 2 colas. En este caso, me dicen que es mayor la hipótesis alterna, entonces voy a ir a identificar mi región crítica. Me dicen que la prueba es a 0,05, el primer N1 es 8 y N2 es 10, entonces voy a ir a identificar, voy a ir a buscar para 0,05, voy a ir a buscar en mis tablas, y bueno, justo está al medio de estas dos, ¿no? Entonces es 1.6, 4
y como está al medio 5, ¿no? Eso también lo pueden ver por interpolación, pero en este caso son equidistantes a 0,05, ¿no? Aquí tengo más 0,005 y aquí tengo menos 0,05, ¿no? Entonces está justo aquí al medio, ¿no? No pueden agarrar y sumar 1.64 más 1.65 y dividirlo entre 2 y nos va a dar exactamente este valor. Bien, voy a ir a calcular mi distribución, voy a ir a calcular mi estadístico de prueba, pero aquí SP es lo que tengo que encontrar al principio, ¿no? Y ya tengo que mi T es 0.96 y me voy a ver dónde está 0.96. ¿Está en mi región de aceptación o está en mi región crítica? Entonces veo que está en mi región de aceptación, por lo tanto no está en la región crítica, por tanto no rechazo la hipótesis nula, la acepto, ¿no? ¿Y qué me decía? La hipótesis nula es que la diferencia entre el denier de los hilos producidos por la máquina 1 y 2 no es mayor a 1.5. Entonces esta es la conclusión de mi hipótesis. Bien, ahora voy a ver el cuarto ejercicio, que también es de diferencia de medias. Me dicen 5 muestras de una sustancia ferrosa se usaron para determinar si existe una diferencia entre un análisis químico de laboratorio y un análisis de fluorescencia de rayos X del contenido de hierro. Cada muestra se dividió en 2 submuestras y se aplicaron los 2 tipos de análisis. A continuación se presentaron los datos codificados que muestran los análisis de contenido de hierro. Suponga que las poblaciones son normales y pruebe a un nivel de significancia del 0,05 si los 2 métodos de análisis dan en promedio el mismo resultado. Entonces voy a identificar de qué se está hablando. De lo que me están hablando es del contenido de hierro de una sustancia ferrosa. En el caso de X1 es por análisis químico y en el caso de X2 es por análisis de fluorescencia de rayos X. Entonces voy a ir a construir mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. Si veo en el enunciado me dicen que si los 2 métodos de análisis dan en promedio el mismo resultado, eso es mi hipótesis nula, que ambas son iguales, ¿no? En promedio. Y mi hipótesis alterna sería que no son iguales. Y el nivel de significancia es del 0,05 y en este caso voy a evaluar. Las muestras son pequeñas, cada muestra es de 5. No me dan el valor de las varianzas poblacionales. No solo, aquí tengo que calcular la media y las varianzas y desviaciones estándar muestrales. Y tampoco me dicen en el enunciado si las varianzas poblacionales son iguales o no. En el anterior ejercicio, el enunciado me decía que las varianzas son iguales. En este caso no me dice, no puedo asumir que son iguales. Lo único que puedo hacer es asumir que no son iguales. Entonces, si no son iguales, voy a utilizar esta relación, ¿no? El cálculo de los grados de libertad es diferente, así que voy a utilizar de esta forma. Voy a identificar mi región crítica, pero para encontrar los grados de libertad tengo que resolver esta parte, ¿no? Entonces, finalmente, aproximadamente los grados de libertad es de 10 y como es de 2 colas, porque es igual o diferente, tengo que utilizar el valor de alfa medios, ¿no? Entonces voy a tener 2 intervalos, uno que va de menos infinito a este valor y este que va de aquí, desde este valor a más infinito. Voy a ir a buscar en mis tablas. Según esto necesito el de 0,025
con 10 grados de libertad, ¿no? Y esto es 2,228, ¿no? Que están a estos valores. En el caso de testudent también aprovecho la simetría. Este valor simplemente es el opuesto a este valor. Entonces calculo mi estadístico de prueba y me sale que es menos 0,41. Entonces en mi conclusión voy a buscar dónde está 0,041. 0,041 está por aquí, está en mi región de aceptación. Por tanto, acepto la hipótesis nula, o no la rechazo si quieren. Por tanto, puedo afirmar con un 95% de confianza que los dos métodos dan el mismo resultado. Bien, hasta aquí hemos visto la parte de las pruebas de hipótesis de la media cuando no conozco la desviación poblacional y la diferencia de medias en todos sus casos.